Bueno, voy a referirme al libro Desarrollo Urbano Ambiental y Movilidad en la Ciudad de México, Evolución Histórica, Cambios Recientes y Políticas Públicas, de la cual somos autores el profesor Valentín Ibarra y yo, Marta Steingart, y hemos hecho este trabajo en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Este libro acaba de salir, lo hemos presentado justamente hace 2 semanas aquí en el Colegio de México. Me voy a referir un poco a algunos aspectos que considero más importantes del libro. Es un libro que tiene muchos aspectos de la problemática urbano-ambiental y es un poco difícil en un corto tiempo referirse a todos los aspectos. Entonces voy a tratar de puntualizar aquellos aspectos más importantes del libro. Primero que nada, quisiera decir que este tipo de problemática urbano-ambiental no tiene mucho desarrollo dentro del sector académico y creo que el libro como este, no existen muchos libros que traten esta amplia problemática ambiental, urbano-ambiental y de desarrollo de las vialidades y del transporte y la movilidad en la ciudad. Entonces trata una serie de aspectos que están vinculados y que constituyen un complejo bastante amplio de problemas y políticas que hay que tener en cuenta. Comenzaré diciendo que este libro presenta 2 niveles de análisis. Un nivel para toda la zona metropolitana, un nivel metropolitano, es decir, que ve las grandes tendencias de esta problemática en toda la metrópoli, y un nivel más micro, que está referido a 2 delegaciones del sur de la ciudad, que son Tlalpan y Magdalena Contreras. ¿Por qué hacemos esta separación? Bueno, a través del primer nivel de análisis vemos las grandes tendencias del desarrollo urbano y su relación con las vialidades y la movilidad en la ciudad. Y en cambio, a nivel de las 2 delegaciones podemos ver con más detalles cómo se estructura la movilidad y el transporte a nivel más micro, y eso nos permite ver de manera más detallada cómo se dan los problemas a nivel territorial, cómo los territorios de cada delegación inciden de alguna manera en la forma como se desarrollan las líneas de transporte y la movilidad dentro de cada uno de los territorios. Entonces, quería puntualizar que la primera parte del libro, toda la primera parte del libro, está mostrando históricamente, por eso el libro se llama Evolución Histórica, desde 1950 hasta el año 2010, estamos mostrando a través de 7 mapas cómo se ha dado la expansión de la mancha urbana, la expansión de la ciudad, cómo se ha dado esta expansión en relación con los usos del suelo más importantes, es decir, con los grandes conjuntos habitacionales, las zonas comerciales, las zonas industriales, y cómo las vialidades más importantes se han dado en relación con estos usos del suelo y con esta expansión de la ciudad. Entonces, a través de estos 7 mapas que mostramos en el libro, se va viendo esta historia de la ciudad. Y creo que el libro, en ese sentido, hace un aporte importante porque no existen otras, me parece, antecedentes que se presentan de esta manera. Los mapas, quería aclarar, se dan en blanco y negro dentro del texto, pero también el libro se acompaña de un CD donde se pueden ver en colores y con más detalle cada uno de estos mapas. Por eso pusimos este CD acompañando al libro.
El otro capítulo importante del libro, yo diría el segundo capítulo más importante, tiene que ver con un análisis de los planes y programas tanto de desarrollo urbano como de vialidad y transporte. ¿Por qué ponemos esto? Porque, bueno, se supone que las medidas que se toman con respecto a las vialidades y al transporte de alguna manera están relacionadas con estudios y planes que se hacen sobre estos aspectos. ¿Y por qué vemos por un lado el desarrollo urbano y por otro lado el tema del transporte? Porque el tema del transporte está muy relacionado con el desarrollo urbano, con esto que les decía, con los usos del suelo, con la expansión de la ciudad, etc. Y las conclusiones de este capítulo muy detallado de distintos programas y planes que se han dado a través de las últimas décadas, se ve cómo hay poca articulación entre los programas de desarrollo urbano y los programas de vialidad y transporte, lo cual no está bien porque deberían estar conectados, y cómo muchas medidas que se han tomado con respecto al desarrollo de las vialidades y del transporte no han salido justamente de todos estos estudios y planes que se han ido haciendo a lo largo de las décadas. Entonces creo que esto muestra qué pasa con la relación desarrollo urbano y vialidades y transporte, y por otro lado, qué pasa con la relación entre planeación y medidas que se van tomando sobre aspectos particulares de la problemática que nos preocupa. Entrando ya en los estudios más detallados de las dos delegaciones al sur de la ciudad, ahí hemos podido ver cómo se van definiendo las líneas de transporte en cada una de las delegaciones, porque ya de manera detallada qué líneas se van a dar, por dónde van a pasar, eso se define a nivel más local. Entonces nosotros quisimos ver con más detalle qué pasaba a nivel de las delegaciones. Y unas conclusiones interesantes que sacamos en reuniones que tuvimos con usuarios del transporte de estos lugares es que a lo largo de las décadas los problemas que se habían planteado no se resolvían, sino que las quejas que presentaba la población eran las mismas después de 2 o 3 décadas. Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué no se toman en cuenta lo que dice la gente? ¿O son problemas muy difíciles de resolver, problemas un poco estructurales que no se logran resolver a nivel local? Y esto lo hemos presentado. Otro aspecto muy importante de la parte que tiene que ver ya más en detalle con el desarrollo urbano y el transporte a nivel local tiene que ver con los asentamientos irregulares. Los asentamientos irregulares son algo muy común en el desarrollo urbano de ciudades como la de la Ciudad de México y otras ciudades de América Latina. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población pobre que no tiene acceso a los programas de vivienda hechos por el gobierno y menos por los grupos privados, de manera que hay una parte importante del crecimiento de la ciudad que se da a través de estos asentamientos irregulares, donde la gente pobre vive durante muchos años con viviendas autoconstruidas, sin servicios, pueden vivir mucho tiempo sin servicio. Entonces queríamos ver qué pasaba con el transporte en estos asentamientos irregulares, cosa que tampoco es un tema que había sido muy estudiado. Me parece que nuestro libro sí aporta algo importante para eso. Y para hacer este trabajo hicimos un trabajo de campo muy importante que tenía que ver con entrevistas con funcionarios de las delegaciones y con pobladores de estos asentamientos, incluyendo también lo que nosotros
estudios que permitían discutir los problemas con la población, y de la discusión de los problemas con la población hemos sacado en limpio cómo la gente ha vivido durante muchos años en estos asentamientos irregulares en los cuales no había nada de transporte, la gente caminaba o tomaba taxis, y recién después de muchos años de existir estos asentamientos irregulares empiezan a entrar algunos medios de transporte. Los medios de transporte público no entran porque, como es irregular el asentamiento, el gobierno no acepta que entren los medios de transporte. Y los medios de transporte privados no entran porque dicen que las vialidades son muy precarias y que no pueden entrar con un medio de transporte porque se arruina con estas malas vialidades. Entonces la gente ha vivido mucho tiempo en estas condiciones, y es interesante ver que, a pesar de que la gente no tiene mucha movilidad, el tema del transporte no ha sido un tema prioritario dentro de los reclamos y las necesidades de la población. Ellos han considerado más importante el tema del agua, que no tenían agua, o el tema de la regularización de la tenencia de la tierra, que el tema del transporte. La gente camina, camina media hora y considera que caminar media hora no es tanto, y así ha vivido durante muchos años. Y bueno, lo que es interesante señalar es que mientras las clases medias y altas están acostumbrados a ir con su carro hasta la puerta de donde tienen que ir, los sectores pobres de la sociedad están acostumbrados a largas caminatas y no les parece mucho caminar media hora porque están acostumbrados a este tipo de costumbres. Para terminar el libro, el libro culmina en el capítulo 6 con un análisis de la contaminación en la Ciudad de México, porque la idea del libro era analizar diferentes aspectos de la problemática del transporte y el desarrollo urbano, pero también tener en cuenta cómo todos estos aspectos están relacionados con el tema de la contaminación. Pues la Ciudad de México, como todos saben, es una ciudad muy contaminada, se han tomado una serie de medidas, pero y hemos tratado de ver cuáles eran los contaminantes más importantes, por lo menos los contaminantes que se miden en las instituciones que se ocupan de estos asuntos, y hemos tratado de ver cómo ha sido la evolución de estos contaminantes en la Ciudad de México. Algunos han bajado, pero de todas maneras la Ciudad de México sigue siendo una ciudad bastante contaminada, a pesar de todas las medidas que se han tomado. Bueno, para terminar con esta presentación, yo creo que, a pesar de las diferentes medidas que se han tomado, a diferentes de la evolución de los diferentes medios de transporte, a pesar del desarrollo de nuevos medios de transporte, del metro, del metrobús, y todo no ha sido suficiente para hacer de la enorme metrópoli como es la Ciudad de México, de la enorme metrópoli una ciudad donde la circulación, la movilidad sea algo que sea adecuado. Y también, a pesar de, como decía, de todas las medidas que se han tomado con respecto al medio ambiente, sigue siendo una ciudad contaminada y parece difícil de controlar los contaminantes. Esto sería, en términos generales, los distintos aspectos que contiene el libro que acabamos de presentar.